Buenos días, queridos estudiantes. A partir de hoy estaré acompañándolos en la Cátedra de Lengua y Literatura, realizando mis prácticas de residencia. En esta primera clase vamos a leer y aprender más sobre lo que son los cuentos de terror. Para ello vamos a ir viendo algunas diapositivas mientras les explico el tema. Pero antes quiero comentarles cómo vamos a proceder a trabajar. Yo les voy a mandar por el grupo de WhatsApp todos los PDFs, ya sea con la parte teórica que les explico y también con las actividades. Y de la misma manera, ustedes me van a enviar las respuestas, las actividades ya resueltas. Me las tienen que enviar por WhatsApp. Asimismo, si ustedes tienen alguna dificultad, tienen alguna duda, no hay problema en que me consulten. Me pueden consultar también por el mismo medio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar. Vamos a ver esta diapositiva donde vamos a ir viendo un poquito. Primero hacemos una introducción de lo que son los relatos de terror. Saben que los relatos de terror existieron siempre. Siempre existieron relatos de terror y la gente los comentaba como para explicar lo inexplicable. Pero de esta manera ellos podían controlar sus miedos también. Y sin embargo, como género literario, en literatura aparece recién a mediados del siglo XIX con novelas como la del escritor escocés Robert Louis Stevenson, que es la novela que escribió él en el año 1886. Es una novela muy conocida y se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Saben que nosotros vamos a trabajar con algunos capítulos de esta novela. Pero les cuento un poquito del autor. Hoy les voy a contar un poquito y la próxima clase les contaré otro poco. El autor era escocés, estudió Derecho, pero a los 25 años él decidió ser escritor. Era una persona que le gustaba mucho viajar, así que decidió escribir obras sobre sus viajes también. Y él tenía un problema, era una persona que muy enfermiza, débil. Así que cuando escribió esta obra, que se hizo muy famosa, la obra El extraño caso del Dr. Jekyll, él estaba enfermo. Ustedes fíjense, seguramente ustedes habrán visto películas de terror o alguien les contó un relato de terror o habrán leído también un relato de terror. Y ustedes seguramente se dan cuenta de estas características que tienen este tipo de relatos, ya que en este relato se pone de manifiesto una fascinación por lo sobrenatural y por lo macabro. Se presentan personajes como por ejemplo fantasmas o vampiros, espíritus, hombres lobos, entre otros. Pero algunas veces también los personajes suelen ser seres comunes y corrientes como nosotros, pero que están ubicados en situaciones extraordinarias. Y todo eso con el objetivo de que nosotros podamos observar sus reacciones. Bueno, otra de característica que para mí es pero muy fundamental, importantísima, es la descripción. Porque la descripción en el género de terror va muy bien para poder describir la atmósfera
donde se llevan a cabo los hechos, los personajes, los espacios, el tiempo donde ocurren los hechos, las situaciones. Y todo está descrito muy detalladamente. Además, todo escritor tiene que desarrollar la estrategia de escribir con un vocabulario muy específico. En este caso, en los relatos de terror, se utiliza mucho la adjetivación. Ustedes saben bien, ¿no?, que los adjetivos son los que describen a los personajes, a los objetos, a las cosas, dando sus cualidades, sus atributos. Esos son los adjetivos. Y bueno, en el relato de terror es muy importante colocar adjetivos. Y ténganlo en cuenta porque ustedes van a tener que escribir justamente. Así que si no se acuerdan algo de los adjetivos, relean un poco eso. Recuerden qué son las cualidades, qué son los atributos. Y nos podemos hacer la pregunta: ¿cómo es este personaje? ¿Cómo es esta casa? ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo es la situación? Y así lo vamos describiendo. Otra de las características, bueno, aquí tenemos, miren, yo puse en la descripción, puse una mano ahí que terrorífica. Ya les voy dando ideas como para que ustedes escriban relatos, vieron, con las imágenes. Otra característica importante es la verosimilitud. Verosímil, que sea muy parecido a la verdad, que ese relato que se está contando resulte creíble. Tiene que ser muy parecido a la realidad. Generalmente, cuando el escritor está narrando su relato de terror, lo escribe en primera persona o en tercera persona. Por ejemplo, si lo escribe en primera persona del singular, un ejemplo puede ser: yo siento que en esta casa sucede algo terrible. Como un ejemplo que les doy, ¿no? Porque tenemos que adecuar el vocabulario a lo terrorífico, así que acuérdense, si hablo, por ejemplo, en tercera persona, en primera persona del plural, yo voy a decir nosotros. Nosotros estamos preocupados que esto sea peor de lo que pensamos. Supónganse. Si queremos escribir en tercera persona del singular, vamos a hablar de él o de ella. Ella tenía un miedo terrible. O él tenía un miedo terrible. ¿Sí? Bueno. Una de las primeras reacciones que nos provoca a nosotros como lectores, a ustedes como lectores, cuando están leyendo un cuento de terror, una de las primeras reacciones es la incertidumbre o duda, es el otro sinónimo de incertidumbre. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando el relato logra confundir los límites entre lo real y lo fantástico, se logra eso, en que nosotros dudemos. ¿Esto sucedió o no sucedió? ¿Está pasando o no está pasando? ¿No nos haríamos esa pregunta? Y la falta de explicación natural de un fenómeno sobrenatural es lo que nos provoca miedo. Si uno ve un fantasma, ¿cómo lo explicamos? Tenemos miedo porque no sabemos cómo explicar esa aparición que tenemos enfrente. Entonces, esa es una de las características. Y otra característica esencial es el suspenso. Fíjense ustedes que cuando ven una película de terror, están así en vilo, están en suspenso. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Se van sucediendo los hechos y hay un suspenso terrible. Es una característica muy importante de los relatos de terror. Esta obra, la obra del extraño caso del Dr. Jekyll,
Y Mr. Hyde se llevó también a película. Se hizo una película con esta novela. Así que si pueden verla, ustedes todavía ahí van a conocer mucho más la obra y van a ver que justamente esto es. Nosotros vemos todo el tiempo suspenso hasta que luego nos enteramos de cómo termina el final, ¿no? Como el desenlace final. Bueno, por otro lado, vamos a ver la última filmina de la parte teórica. Nosotros podemos clasificarlo a los cuentos de terror. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Bueno, hay cuentos de terror que podemos decir que son alegóricos. ¿Por qué? Esto se da cuando aquel fenómeno sobrenatural irrumpe en la realidad cotidiana y se rompe el orden de ese mundo y es alterado por el caos. Lo sobrenatural irrumpe en la realidad cotidiana, en una vida cotidiana. Como decíamos hoy, aparece de pronto, yo estoy ahí estudiando y se me aparece un fantasma. Algo cotidiano y algo sobrenatural. Metafórico, la metáfora. Es cuando se muestra al monstruo en el marco de una sociedad normal. Un monstruo que aparece en una sociedad normal. Pero las metáforas, acuérdense, que tienen algo en común. Son dos elementos diferentes, pero tienen algo en común. Metafórico. Y el otro tipo de cuento es el ambiguo. Ambos. Viene de ambos. En estos relatos se muestra un hecho fantástico de un modo indirecto, o se muestran los efectos de ese hecho fantástico de modo indirecto. Pero se intenta que se dude de su existencia. O sea, el escritor cuando lo escribe hace que se dude de su existencia. Ahí está el hecho. El hecho fantástico, el hecho sobrenatural está. Pero se genera la duda también. Por eso es ambiguo. Bueno, espero que hayan entendido bien, que hayan comprendido bien. Si hay alguna duda, ya saben, se comunican conmigo. Y ahora vamos a ver las actividades. Les comento que las actividades las dividí en 3 bloques. Ustedes primero van a realizar estas primeras actividades que les voy a mostrar ahora. Las van a realizar y una vez que las realizan, inmediatamente me las envían. Yo no voy a recibir todas las actividades juntas. Primero me envían estas primeras actividades para que yo se las corrija. Y mientras yo estoy corrigiendo esas actividades, ustedes ya se ponen a realizar el segundo bloque de actividades. ¿Entendido? Entonces, hasta que no terminan un bloque de actividades, no comienzan el otro. Primero me envían y así. Bueno, estas primeras actividades, ustedes van a ver que aquí se observa una imagen. ¿Ven la imagen? Bueno, esta imagen la van a tener que observar muy bien y van a tener que responder a las siguientes preguntas que yo les hago aquí. ¿Saben qué características tienen los relatos de terror? Sí, las saben. Recién las hemos repasado, ¿no? Y han visto que ustedes ya las conocían. Las repasaron conmigo porque ustedes ya las conocían a estas características. La segunda pregunta es, ¿qué elementos de la imagen de esta página son típicos de los relatos de terror? Entonces aquí va a ir la imaginación de ustedes. Observen. ¿Qué les parece cuando observan esa casa? ¿Se parece a las casas que nosotros estamos habituados a ver? ¿Se parece a mi casa, a tu casa? ¿O se parece a una casa antigua de otra época? Fíjense las ventanas. Algunas se ven oscuras, como que las luces estuvieran apagadas. Pero hay una que se ve que tiene la luz encendida.
Además hay 2 personas ahí afuera. Fíjense cómo están vestidas esas personas. ¿Cómo son? ¿Qué están haciendo esas personas ahí? Entonces, por eso, después, ustedes tienen que contestar qué otros ámbitos, elementos y personajes asocias con este tipo de relatos, con los relatos de terror. Y ya hemos hablado un poco, ¿no? Yo les dije hoy, por ejemplo, un cementerio podría ser un lugar que sea terrorífico, donde se suceda un relato de terror. Esta casa podría suceder también, una casa misteriosa. Entonces ahí ustedes también van a tener que contestar más o menos de lo que hemos hablado y de lo que ustedes van a leer en el PDF. Y la última pregunta es, van a tener que inventar una brevísima historia, muy breve, donde diga qué historia pudo haber pasado o tenido lugar en esa casa. Con que ustedes me la respondan nada más, con una sola respuesta ya está. No necesitan escribirse una historia. Y en breve me responden, ¿qué historia pudo haber pasado ahí? Ustedes miren y ¿qué les parece? ¿Qué pudo haber pasado en esa casa? ¿Acaso una muerte? ¿Acaso una desaparición? ¿Acaso una aparición? ¿Qué pudo haber pasado? A ver, imagínense y escriban. Bueno, una vez que ustedes me terminaron estas actividades, recién ahí van a hacer el segundo bloque de actividades, que en esta yo ahora les voy a ayudar un poco. ¿Por qué? Porque es una lectura. La lectura yo ya les dije que se las voy a mandar en PDF, pero también aquí tienen un enlace, ¿ven ahí abajo? Ese enlace que está en rojo, bueno, ustedes lo pueden copiar y pegar y lo llevan a Google, lo copian y lo pegan en Google y les va a aparecer una página donde está la lectura que vamos a leer ahora. Y si no, imprimen el PDF y lo leen directamente del PDF, como ustedes gusten. Bueno, yo voy a comenzar a leer la lectura, así que presten mucha atención. Bueno, la lectura, ya saben, es el capítulo 7, porque no nos vamos a leer la novela completa, vamos a leer algunos capítulos. Este es el capítulo 7 que se llama El incidente de la ventana. Resulta que el doctor Jekyll es un médico londinense muy rico y su abogado, el doctor Utterson, teme que pueda ser asesinado por Mr. Hyde, un hombre repulsivo al que Jekyll misteriosamente le deja toda su fortuna como herencia. Resulta que un domingo Utterson daba un paseo en compañía de Enfield. Dio la casualidad que pasaron por una calle lateral y al caminar se encontraron con una casa y se pararon frente a la puerta de esa casa. Ambos se detuvieron y se quedaron mirando hacia ahí. Y Enfield dijo: se acabó por fin el asunto, ya no volveremos jamás a ver a Mr. Hyde. Me imagino que no, dijo Utterson. Te he dicho, ya que hablé con él en una cierta ocasión y que experimenté tu mismo sentimiento de repulsión. Era imposible verlo y no sentirlo, contestó Enfield. A propósito, ¿verdad que tú me tomarías por un tonto si yo no hubiera averiguado que esta viene a ser la casa del doctor Jekyll? De modo que lo averiguaste al fin, dijo Utterson. Y pues, sí, es así, lo averigüé. ¿Por qué no entramos a la plazoleta y echamos un vistazo a las ventanas?, propuso Engel. Para ser sincero, estoy intranquilo por el pobre Jekyll y tengo la sensación íntima de que la presencia de un amigo, aunque fuera desde fuera de la casa, le sería de utilidad. Así nos dice Utterson.
La plazoleta estaba muy fría y también estaba muy húmeda. Y apenas había comenzado a caer el crepúsculo, aunque allá arriba en el cielo todavía brillaba el sol. El sol se estaba poniendo, sí, estaba brillando. De las 3 ventanas, la del centro, que se hallaba en el medio, tenía la luz encendida. Y allí, tomando aire, con un aire de mucha tristeza, así como si fuera un afligido presidiario, estaba el doctor Jekyll. Entonces cuando Utterson lo vio, recuerden que Utterson era el abogado, le grita: ¿Cómo va eso, Mr. Jekyll? Me imagino que ya estará mejor. Estoy muy triste, Utterson, estoy muy triste. Ya no viviré mucho más, gracias a Dios. Y su voz sonó de una forma tan drástica que causó miedo a estos 2 hombres. Estás demasiado tiempo encerrado, le dijo el abogado. Deberías salir para activar la circulación de la sangre, así como hacemos Enfield y yo. Mira, te presento, él es mi primo, el señor Enfield. Vamos, ponte un sombrero y ven a dar un paseo con nosotros. Eres muy bueno, suspiró el de la ventana. Me agradaría mucho dar ese paseo, pero es completamente imposible. En realidad, no me atrevo. Pero de veras, Utterson, me alegra mucho de verte. Yo los invitaría a subir a mi despacho, a ti y a ese señor Enfield. Pero la verdad es que este lugar no está para recibir a nadie. Pues entonces, dijo el abogado con una simpatía, lo mejor que podemos hacer es quedarnos aquí y conversar contigo desde donde estamos. Eso precisamente es lo que iba yo a arriesgarme a pedirles, contestó sonriente el doctor. Pero no bien pronunció esas palabras, la sonrisa le desapareció de su rostro, siendo reemplazada por una expresión terrorífica. Y una desesperación tan abyecta dejó a estos 2 caballeros que estaban en la plazoleta que se les heló la sangre de las venas. Aquello duró un poco menos que un relámpago, porque al instante se cerró la ventana con fuerzas, y aquella visión había sido suficiente para que ambos caballeros se alejaran raudamente de la casa sin pronunciar una palabra, y también en silencio cruzaron la calle hasta que estuvieron en la avenida más próxima, allí donde había movimiento de gente. Y recién ahí Utterson se animó a hablar, miró a su compañero y le dijo: que Dios nos perdone. Pero Enfield no pudo hablar, solamente hizo un ademán afirmativo con la cabeza. Y siguieron caminando estos 2. ¿Y qué les pareció esta historia? ¿Les causó miedo? Salieron huyendo. Estos 2 hombres sí que tenían miedo, Salieron huyendo de la casa. ¿Qué habrán visto? Bueno, vamos a ver ahora las siguientes actividades. Una vez que ustedes hayan leído la lectura nuevamente en el PDF, van a tener que responder estas otras actividades que les presento aquí. En la A dice, ¿cómo comienza el relato? Recuerden cómo comienza el relato, ¿no?
está relacionado con la imagen que yo les presenté. ¿Qué les parece a ustedes? La primera imagen que vimos. ¿Quiénes son los personajes que encontramos y cómo son? Aquí, ¿cuántos personajes se mencionan en este relato? El que estaba en la ventana, que era el Dr. Jekyll. El Dr. Utterson, que era el abogado del Dr. Jekyll. El señor Enfield, que era el primo del Dr. Utterson. ¿Y cómo podemos describirlos? Esa pregunta, ¿cómo son? Es para describirlos. Tenemos que decir cómo era el Dr. Jekyll, cómo era el Dr. Utterson y cómo era el señor Enfield. ¿Y cómo podemos describirlo? Una, mirando la imagen. ¿Cómo estaban vestidos? ¿Cómo eran? Dos, por el relato. Por el relato que escribe Stevenson, nosotros nos damos cuenta cómo ellos actúan, qué sienten. Sienten miedo, sienten horror, sienten que su vida está en riesgo. ¿Por qué ellos huyen? Todo eso nos va a servir para que los puedan describir. La C. ¿De qué hecho terrorífico resultan ser testigos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que habrá pasado? ¿Qué es lo que dice el relato al respecto? La B. ¿Cómo se provoca incertidumbre? A mí como lectora, a ustedes como lectores, ¿cómo les genera la duda esto a ustedes? La duda, la incertidumbre. ¿Qué pasó realmente allí? ¿Qué fue lo que sucedió? Y la E, tienen que citar una expresión del texto que hemos leído que sea equivalente a la palabra terror. Acuérdense, cuando les leí el texto, cuando ellos vieron esa imagen, ¿cómo se quedaron? ¿Se quedaron? ¿Cómo? Esa expresión ustedes la van a tener que transcribir en su carpeta, porque esa expresión que está ahí en el relato es equivalente a la palabra terror. La F dice, escriban 4 sinónimos de la palabra terror. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Ustedes recuerdan primero cuáles son los sinónimos? ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan que son palabras que se escriben diferente, pero que significan lo mismo, o al menos tienen un significado semejante, muy parecido? Aquí nosotros hemos hablado de terror, hemos hablado de miedo, hemos hablado de horror. ¿Qué les parece? ¿Estos son sustantivos? Bueno, lo pueden hacer así, pueden buscarlo en Google, ponen sinónimos de la palabra terror y ahí le van a aparecer los sinónimos. O si no, si tienen un diccionario de sinónimos, buscan los sinónimos, 4 sinónimos de la palabra terror. Y por otro lado, van a tener que volver a leer la clasificación de los textos de terror. ¿Se acuerdan? Entonces van a tener que responder esta pregunta. ¿A qué tipo de relatos de terror pertenece el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿Y por qué? Entonces ustedes vayan otra vez a esa diapositiva que yo les mando, donde dice, bueno, que hay relatos que son alegóricos, hay relatos que son metafóricos, hay relatos que son ambiguos. Entonces ustedes lean bien las definiciones y piensen un poquito. Este relato, a mí me parece ¿qué tipo de cuento es? Entonces lo ubican ahí y van a poner por qué. Según la definición ustedes van a poner por qué. Bueno, una vez que terminan este segundo bloque de actividades y me lo envían, van a tener que hacer el tercer y último bloque de actividades, que se los muestro ahora. Ustedes van a tener que releer nuevamente el texto para recordarlo bien, no perderse el hilo redactor, y van a tener que cambiarle el final. ¿Recuerdan que el final era que el señor Utterson y el señor Elfen huyeron despavoridos de esa zona? ¿Huyeron despavoridos con mucho miedo y se fueron?
Ustedes van a tener que cambiar ese relato. ¿Y cómo lo van a hacer? Yo acá les doy una guía con una preguntita. Ustedes van a hacer como que le hacen una entrevista al señor Utensor y al señor Enfield. Una pregunta que yo les doy como ejemplo. ¿Qué hacían ustedes merodeando en la casa del doctor Jekyll? Entonces ustedes la responden. Y después van a tener que imaginarse otras preguntas más. ¿Qué otras preguntas le harían ustedes a estos dos señores? ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué salieron corriendo? ¿A qué le tenían miedo? ¿Qué es lo que vieron? Van a hacerse esas preguntas y las van a responder. Entonces, esas preguntitas van a ayudarle a ustedes a entender mejor la posición de estos dos señores, por qué actuaron así, por qué salieron huyendo, y lo van a poder comprender y también van a ayudarles estas preguntas a que ustedes puedan resolver ese final del texto. Pero ojo, cuando ustedes escriban, van a tener que ver que esté escrito siempre respetando al narrador. Yo les leo un pedacito para orientarlos. Fíjense, cuando dice el narrador, pues entonces, dijo el abogado con toda simpatía, ahí habla el narrador, ¿no? Porque aquí aparecen algunos diálogos, en los diálogos hablan los personajes y también interviene el narrador. Entonces el narrador dice, pues entonces, dijo el abogado. ¿En qué persona gramatical hablo ahí? ¿Hablan la primera que es yo? ¿O hablan la tercera que dice él? Entonces nosotros ese final lo vamos a tener que escribir según está escrito esa narración, en primera o en tercera persona. Observen bien, el verbo nos va a ayudar. Nos va a ayudar el narrador, cómo habla el narrador. Bueno, y por el otro lado, una vez que ustedes terminan ese pequeño final, yo no les pido algo largo, un pequeño final, 4 o 5 oraciones, donde ustedes escriben un final distinto. Estos dos señores, Utterson y Effen, actúan de diferente manera. Van a tener que ver que las oraciones estén relacionadas con el texto original, que las oraciones sean coherentes, que tengan sentido, que estén bien redactadas, que tengan una buena puntuación, revisen bien la ortografía. ¿Y cómo pueden hacer eso? Bueno, por un lado, usando el diccionario, a ver si las palabras están bien escritas. Por el otro lado tenemos la gramática. Bueno, ¿en qué lugar se ponen las comas? ¿En qué lugar se ponen los puntos? ¿En qué lugar va punto y coma? Bueno, así. Va mayúscula después de punto. Todo eso van a tener que tenerlo en cuenta. Pero también yo les aconsejo, si ustedes tienen computadora, que ustedes utilicen la computadora, porque la computadora es un procesador de texto. Entonces, cuando ustedes escriben, si cometen algún error ortográfico, les va a marcar la palabra que está equivocada con azul o con rojo. Entonces, ustedes ahí se van a dar cuenta que ahí hay un error. Haciendo clic derecho con el mouse, van a ver la opción correcta, ponen clic ahí, tildan eso y les sale la palabra escrita correctamente. Es de gran ayuda al tener un procesador de texto. Si no lo tienen, bueno, recurran al diccionario o a sus libros de textos. Bueno, chicos, aquí termina mi primera clase. Espero sus producciones, espero que tengan mucho éxito, que las realicen exitosamente, correctamente. Ya saben, si tienen alguna duda me escriben. Y bueno, nos vemos del otro lado.